En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 25 de agosto de 2023, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando, que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y, como de costumbre, el día viernes dedicado al movimiento Chilenos de Corazón. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso, que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire junto a ustedes todos los días y que además permite generosamente que Chilenos de Corazón los acompañemos los días viernes. Perdón. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG. Gracias a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a nuestro auspiciador ASOFAR. También saludamos a nuestro amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y también, por supuesto, agradecemos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso, que colocan finalmente este programa en el aire. Les agradecemos y los saludamos, por supuesto. Nos referimos a don Luis Salinas, a don Mario Salazar y don Claudio Alvarado. Queridos amigos de Revelando del día viernes, somos Francisco Muñoz Pinto y María Materuna Morales, conductores del programa Revelando del día de hoy. Y a pesar de que presenté a Francisco Muñoz, con quien hacemos habitualmente el programa, debo aclararles que Francisco no va a estar con nosotros hoy, no nos puede acompañar, ya que se encuentra con la feliz noticia de la llegada, el arribo de un nuevo integrante a la familia, a su familia. Una nuera, la esposa de uno de sus hijos, estaba en trabajo de parto, así que tuvo que irse rápidamente a Santiago a acompañar al hijo. Así es que le enviamos un saludo cariñoso, un abrazo grandote a Francisco, porque lo más probable es que a estas alturas ya haya arribado ese nuevo integrante de la familia. Muy bien, así es que el día de hoy vamos a estar ustedes y yo solamente, queridos amigos, aquí en nuestro programa. Vamos entonces con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. El 20 de agosto de 1788 nace don Bernardo Higgins Riquelme en Chillán, patriota cuya biografía es la historia militar y política de Chile hasta 1823. El diputado al Congreso Nacional de 1811 condujo con valor a sus soldados en Rancagua y Chacabuco, destacando durante su gobierno como organizador de grandes condiciones y como un preclaro estratega en la conformación del poder naval chileno. Sus restos fueron traídos a Chile desde Perú en enero de 1869 por la escuadra del almirante Don Blanco Encalada. Y hoy en el presente, ¿no es cierto?, los restos del padre de la patria descansan en el altar de la patria, justamente allá en Santiago, frente a la Moneda. El 20 de agosto de 1820 zarpa de Valparaíso la expedición libertadora del Perú, a propósito de don Bernardo Higgins, ¿no es cierto?, cuya insignia de comandante en jefe del ejército, el general San Martín hizo en el navío homónimo, o sea, en el buque San Martín.
La insignia del almirante Cochrane, comandante en jefe de esta escuadra libertadora, luce en lo alto de la fragata O'Higgins. Como los buques de guerra de la escuadra eran 7, la numeración del convoy comenzó con el número 8. Todos los transportes estaban marcados con el número de orden pintado en ambos costados de su casco de color blanco sobre el fondo negro del casco y de un tamaño de 7 a 8 pies. Recordemos que O'Higgins, desde la parte alta del puerto ese mismo día, al ver los buques alejarse, expresó: de estas 4 tablas penden los destinos de América. Sí, por supuesto. Esa escena que fue retratada, ¿no es cierto?, donde se ve a O'Higgins, porque O'Higgins vino de Santiago, vino con el ministro Centeno, vinieron a despedir a la escuadra libertadora. Entonces, él iba de regreso a Santiago y ya estando en la parte alta, ¿no es cierto?, ya había zarpado la escuadra, se divisaban aún ahí sobre el horizonte, o bajo el horizonte, mejor dicho, las siluetas de los buques, y al ver los navíos alejarse, él expresó esta famosa frase: de estas 4 tablas penden los destinos de América. El 21 de agosto de 1891, un día después de haber desembarcado en Quintero las fuerzas balmacedistas que mandan los generales Barbosa y Alcerreca, son derrotados por las tropas del coronel Estanislao del Canto, quienes después de 5 horas de combate causan la muerte de 2.000 soldados de los regimientos que defendieron la ribera sur de la Concagua. En el desarrollo de la acción intervinieron el blindado almirante Cochrane y la corbeta O'Higgins, que disparan sus cañones contra las tropas de refuerzo enviadas desde Viña del Mar en dirección a Torquemada, cuyas defensas artilleras resultaron ineficientes para repeler el ataque. Esta fue una de las últimas batallas que se realizaron en el desarrollo de la tristemente Guerra Civil de 1891. El 22 de agosto de 1922, el Hogar de Niños Arturo Prat obtiene personalidad jurídica, nacido para atender a menores desamparados, a quienes se quiso entregar una educación básica que les permitiera convertirse en ciudadanos dignos y honrados, después de ser instalado en el lugar adquirido en el Cerro La Cruz, a don Antonio Ducelán. En 1925 se hizo cargo de su administración el contraalmirante en retiro Carlos Santanaegui, quien lo dirigió con gran eficiencia hasta la fecha de su fallecimiento en 1951. Una obra fantástica. Hoy en día, cuando vemos, ¿no es cierto?, cómo estas fundaciones sinvergüenzas se han llenado los bolsillos con los dineros del Estado, con el dinero de todos los chilenos, y utilizando estos dineros para oscuros fines. Esa fue una obra fantástica que nació en 1922 y fue una iniciativa de un grupo de señoras que, la historia es muy bonita, pero en un par de palabras, había un grupo de niños había un grupo de 42 niños que estaban recluidos, si no me equivoco, no sé si en la 4ª o 6ª comisaría de Valparaíso, por orden judicial. Y con el propósito de darles una mejor calidad de vida, estas señoras organizaron lo que fue el reformatorio Arturo Prat en ese minuto. Bueno, desde sus inicios siempre hubo marinos, grandes marinos como el almirante Carlos Santanaegui, participando de esta organización, y así nació como reformatorio. En 1968 recién se convirtió en lo que es ahora la Asociación Hogar de Niños Arturo Prat. Y por supuesto ahí se les da techo, se les da educación a niños de escasos recursos, ¿no es cierto?, de nuestro Valparaíso. Así es que una obra maravillosa, y un abrazo grandote a la gente que trabaja en el Hogar de Niños Arturo Prat. El 23 de agosto de 1855 se decreta que en todos los cuerpos del ejército se creen escuelas primarias para la enseñanza de la tropa, al igual que lo dispuesto el año anterior para los buques de la Armada. Donde hubiera una dotación superior a 50 hombres, el presidente Manuel Montt ordenó que la enseñanza de los soldados se orientase a la lectura, escritura y aritmética básica, materias que en la Marina se encargaba de impartir un oficial de mar o sargento, el maestre de víveres o el despensero, quienes cumplían los deberes de preceptor. Desde sus inicios, desde los comienzos de las instituciones de la defensa, ¿no? Siempre hubo preocupación
por la educación, por la formación de sus integrantes. Muy bien, esas son las efemérides navales y nacionales de la presente semana, y nos vamos de inmediato entonces. Perdón, discúlpeme, que estoy saliendo de un resfriado bastante fuerte, así es que me van a disculpar si de pronto carraspeo o se me sale la tos. Vámonos entonces con las efemérides de la buena memoria, preparadas para el día de hoy. Como siempre lo decimos al iniciar esta parte de nuestro programa, eh, son eh, noticias que nosotros comentamos, noticias de la época, eh, eh, de la época, cuando me refiero de la época del año 1973. Son noticias que ocurrían en estas mismas fechas, pero hace 50 años atrás, y que con lo que nosotros pretendemos con esto es que ustedes se formen una idea de qué sucedía exactamente y realmente en el país, porque, como lo decimos en cada programa, la historia de nuestro querido Chile, la historia reciente de nuestro país, se ha escrito con un solo color de lápiz. Y con esto ustedes pueden darse cuenta de la crisis tremenda que vivía el país, porque lo que nosotros vamos a conocer acá son las noticias que se publicaban en la época. Esto es absolutamente imparcial y es absolutamente... aquí no inventamos nada, es lo que decía la prensa en esa época. Dicho esto, el Mercurio de Valparaíso, el 19 de agosto de 1973, titulaba en primera página: Ruiz Danjó renunció como ministro y jefe de la FACH. Esto, entre paréntesis, el 19 de agosto fue un día domingo. Me imagino que en ese minuto, ¿no es cierto?, de mucha tensión eh, por lo que estaba sucediendo. Santiago, el general de brigada aérea, Humberto Magliochetti, fue designado ministro de Obras Públicas y Transporte en reemplazo del general del aire César Ruiz Danjó, quien renunció a este cargo y dejó también la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea, de la cual era titular. Para estas últimas funciones, como comandante en jefe de la Fuerza Aérea, fue designado el general de aviación Gustavo Lee Guzmán, que las desempeñaba como subrogante desde que Ruiz Danjó asumió funciones de secretario de Estado. Asimismo, el general Hernán Bredy, director de la Academia de Guerra del Ejército, fue nombrado interventor general del transporte, ampliando así las atribuciones que tenía en ese sentido sobre la locomoción colectiva. Todos estos cambios fueron anunciados a las 14 horas de ayer en un comunicado oficial del gobierno y fueron la culminación de una mañana de sábado de extraordinaria actividad en la moneda, nacida de la renuncia del general Ruiz a su cargo de ministro y de la cual derivó también, al parecer, su salida de la jefatura de la aviación militar. La verdad, las cosas que el general Ruiz Danjó, el obediente y no deliberante, tuvo que asumir a raíz del llamado que le hizo el presidente de la República, este Ministerio de Obras Públicas y Transporte, pero él no le gustaba esto. Él no estaba para hacer política, él estaba para dirigir su institución. Y cuando renunció, por supuesto, el presidente Allende le dijo: si usted me deja como ministro, también se va de la Fuerza Aérea. Y así fue. Así fue como el general Ruiz Danjó, ¿no es cierto?, renunció a ser ministro y también sucedió la obligación de dejar la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea. El Mercurio de Valparaíso, el 19 de agosto, el mismo 19 de agosto de 1973, destacaba la siguiente noticia: MIR lanza proclama contra las Fuerzas Armadas. Concepción. Unos 70 militantes del MIR, del llamado Comando Comunal de Trabajadores de Talcahuano, se tomaron los estudios de Radio Talcahuano de ese puerto para dar lectura a una proclama en contra de las Fuerzas Armadas, especialmente de jefes y oficiales reaccionarios, según ellos, y exigir la inmediata libertad de los detenidos en relación con el complot subversivo detectado en la segunda zona naval de Talcahuano. Recordemos, queridos amigos, aquí está, para quienes van a ver después del video, aquí está mi gatita, Ámbar, sumándose a las transmisiones del programa Revelando. Ya, recordemos, queridos amigos, que se había detectado este complot inicialmente ¿cómo se llama?, en el crucero Cochrane y en el detector Blanco, que después se dio cuenta la Armada, ¿no es cierto?, que estaba extendido a otras unidades y algunas reparticiones de la Marina, en donde
estaban presentes el MIR, el Partido Socialista, el Partido Comunista, instigando a integrantes de la institución, ¿no es cierto?, para que tomaran el control de la Armada, así de simple. Así que este era una sedición. Bueno, el mismo 19 de agosto de 1973, Allende anunció, perdón, se destacaba la siguiente noticia. Allende anunció ayer virtual racionamiento. Santiago, el presidente de la República anunció ayer un virtual racionamiento de alimentos que se aplicará en un futuro cercano, cuando habló ayer en la ceremonia durante la cual juró el nuevo ministro de Obras Públicas y Transporte, general Humberto Magliochetti. Dijo el jefe de Estado que deberán terminar pronto las colas de las dueñas de casas para obtener alimentos. Comillas, porque es propósito, cuando se termine el paro, de establecer un sistema de distribución racional, equitativa y democrática que les dé opción a todos los chilenos por igual a lo que necesitan para el sustento de sus familias, por sobre los niveles de sus ingresos. Cierre de comillas. El presidente Allende comenzó esta parte de su intervención haciendo un reconocimiento al sacrificio que involucraban los esfuerzos diarios para obtener los artículos esenciales. Recordemos, queridos amigos, lo hemos destacado varias veces, ¿no es cierto?, cómo había una crisis tremenda de abastecimiento, particularmente de alimentos. Y fíjense que esto que expresaba el presidente Allende en ese minuto, decía una distribución racional, equitativa y democrática que dé opción a todos los chilenos por igual que necesitan del sustento para sus familias sobre los niveles, sobre sus niveles de ingreso. Esto suena muy conocido, ¿ah? ¿Se acuerdan de que lo que dijo la actual ministra Vallejo, cuando dijo que ella prefería que fuéramos todos pobres pero iguales? Bueno, aquí en ese minuto la idea era, ¿no es cierto?, que se repartiera la pobreza, que nadie pueda, que todos puedan tener acceso a 5 gramos de azúcar y no que algunos tengan a 10 y otros a 2. Bueno, esa es la situación que se vivía en el país. La crisis de abastecimiento, de desabastecimiento había llegado a un nivel tan grande, los sacrificios que hacía, particularmente las dueñas de casa, para obtener los alimentos para su gente, para sus familias, era tan crítica que el gobierno estaba consciente de esto. Sabía perfectamente que los medios de producción, la industria alimentaria, acuérdense, estaba todo esto, las grandes empresas estaban todas requisadas en poder de los trabajadores, bajo el poder del pueblo, según el gobierno de la Unidad Popular, y habían todas dejado de producir, habían bajado absolutamente sus niveles de producción por la manera ineficiente como estaban siendo administradas, y esto nos llevó a la crisis tremenda de la que hablamos de desabastecimiento. Entonces, lo que el gobierno de la Unidad Popular intentó fue en un primer momento crear estas hubs a través de las cuales controlaba la distribución de alimentos, y con esto lo que hacía el presidente era determinar este racionamiento. O sea, aquí derechamente le vamos a dar lo que haya a cada cual, de tal manera que todos alcancen alguna miseria. Bueno, el 22 de agosto de 1973, la prensa en general, y en este caso el Mercurio de Valparaíso, destacaba con grandes titulares lo siguiente: acuerdo de la Cámara, gobierno debe poner fin a situaciones inconstitucionales. Santiago, por 81 votos contra 47, fue aprobado por la Cámara de Diputados el proyecto de acuerdo presentado por la Democracia Cristiana con la firma de diputados del Partido Nacional, Socialdemocracia y Democracia Radical, que representa al presidente, que representa al presidente de la República, bendigo, y a los ministros de Estado, miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. Y efectivamente, esta semana, ¿no es cierto?, hubo mucho revuelo en la Cámara de Diputados porque se acordó dar lectura a este acuerdo de la Cámara del 22 de agosto de 1973. Nosotros lo estamos leyendo, es lo que decía la prensa en esa época. Este acuerdo en donde se lo representó al presidente de la República, como decía, a los ministros de Estado, a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros,
que se había quebrantado gravemente el orden constitucional y legal de la República. El documento de 17 carillas, ¿no es cierto?, tenía una serie de considerandos y finalmente estaban 4 puntos del acuerdo. Yo voy a leer aquí rápidamente 2 de los 4 puntos del acuerdo. Los siguientes son los acuerdos aprobados por la Cámara. 1. Representar al señor presidente de la República, a los señores ministros de Estado, miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entraña los hechos y circunstancias referidos en los considerandos quinto a duodécimo precedentes. Segundo, de representarles asimismo que en razón de sus funciones y del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado en el caso de dichos señores ministros, de la naturaleza de las instituciones de que son altos miembros y cuyo nombre se ha involucrado para incorporarlos al ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hechos referidas que infringen la Constitución y las leyes a fin de encauzar las acciones gubernativas por las vías de derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos. Queridos amigos, esto lo acordó la Cámara de Diputados el 22 de agosto de 1973. Entonces, lo quiera o no reconocer la izquierda, quieran o no negarlo, Chile estaba sumido en una crisis tan grande que la Cámara de Diputados representaba entonces como cuerpo colegiado el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal del país a las autoridades gubernamentales. Y a propósito, ¿no es cierto?, de la grave crisis que se está viviendo, el Mercurio Valparaíso, el 24 de agosto de 1973, destacaba la siguiente noticia. Prats renunció al Ministerio y al Ejército. Santiago. El general Carlos Prats renunció al mediodía de ayer a sus cargos de comandante en jefe del Ejército y ministro de Defensa Nacional. El presidente aceptó ambas renuncias. La información oficial de la dimisión del general Prats se dio a conocer a las 18:10 horas de ayer a través de un comunicado de la OIR, Oficina de Informaciones de la República. Y se indicaba que el primer mandatario resolvería en las próximas horas sobre el particular. El primer mandatario procedió a designar comandante en jefe titular de la institución al general de división don Augusto Pinochet Ugarte, quien cumplía estas funciones en carácter de subrogante, mientras el general Prat se desempeñaba como ministro de Estado. Bueno, también acá, bueno, era todo crisis, era todo situación de extrema gravedad lo que se vivía en el país. Aquí habían habido unas situaciones muy particulares en donde frente a la casa del general Prat se habían manifestado grupos de señoras, de esposas de militares, y entre ellas habían esposas de generales, de integrantes del alto mando. Entonces, al final, esta presión que hubo sobre él, y se le pedía que él dimitiera, porque claramente el general Prat era simpatizante, digamos derechamente, del gobierno de la Unión Popular, por eso que apoyó tanto y estuvo tan dispuesto, ¿no es cierto?, a integrar el gobierno de la Unión Popular como ministro. O sea, así, esa fue la realidad. Entonces, los mismos militares, o las esposas en este caso, los militares no lo podían hacer, pero las esposas de los militares, ¿no es cierto?, iban y se manifestaban todos los días frente a la casa pidiéndole que él renunciara. Bueno, eso fue lo que llevó finalmente al general Prats a renunciar a la comandancia en jefe del ejército, a diferencia del caso del general Ruiz Danjó, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que él no quería participar en el gobierno, no quería ser ministro, él quería ser militar y quería conducir a su institución como corresponde. Para eso él había sido formado. En cambio, el general Prat le gustaba ser ministro de Estado y participar en el gobierno popular. Esa es la gran diferencia que ocurrió entre estos dos comandantes en jefe. Bueno, queridos amigos, esas fueron las efemérides de la buena memoria. Destacamos, ¿no es cierto?, esta semana, por supuesto, el famoso acuerdo del 22 de agosto de 1963 de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, cuando representó al gobierno, al presidente Allende, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la nación que se estaba viviendo en esos minutos. Y ha sido un llamado a el gobierno, porque esto, a diferencia de lo que muchos dicen que esto fue un llamado a un golpe de Estado, lo que se hacía con esto era
era advertirle, era como de una vez por todas, señor Allende, entienda que lo está haciendo mal, entienda que tiene al país al borde de una grave crisis, entienda que estamos a puertas de una guerra civil. Por favor, enmiende su rumbo. Eso es lo que se le quiso decir al presidente Allende con este acuerdo de la Cámara, que por supuesto cada cual lo interpretará de la manera que quiera. Queridos amigos, hemos llegado al final del primer bloque de nuestro programa. Vamos a una pausa musical y estamos de regreso en unos minutos más en el segundo bloque. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a Radio Portales de Valparaíso que nos permite estar junto a ustedes todos los días en sus hogares y especialmente nosotros, chilenos de corazón, el día viernes. Y por supuesto agradecemos también a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG, quien permite que exista Revelando todos los días de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. De lunes a viernes. Muy bien, queridos amigos, vamos entonces con la pauta que tenemos programada para el día de hoy. Y el primer punto, como ya lo hemos hecho tradicional en nuestro espacio, es el basta ya, o la pregunta que nos hacemos, ¿es este el país que queremos? Y en este caso nos vamos a referir a, a aquellos políticos hipócritas, aquellos políticos que justifican o no ciertos hechos dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la conveniencia. Aquí no existe un tema de principios, aquí no existe un tema de valores. Aquí la verdad es dependiendo de lo que a mí me convenga, o es bueno o es malo lo que suceda dependiendo dependiendo de lo que a mí me convenga. Bueno, nos vamos a referir específicamente al señor ministro de Educación, el comunista Nicolás Cataldo. A ver, recientemente se dispuso un aumento de 10 pesos en el valor de la locomoción colectiva en Santiago. Bueno, a raíz de esto, y un poco rememorando lo que sucedió en 2019, estudiantes hicieron llamados a evadir el metro y a manifestarse y a dañar estaciones del metro. Entonces, bueno, ahora el señor Nicolás Cataldo, integrante del Partido Comunista, se sumó, como es parte del gobierno, se sumó a estas voces, ¿no es cierto?, a otras voces del Ejecutivo que han condenado las convocatorias a estas evasiones y daños en el metro de Santiago. Que ya se han registrado algunas evasiones y algunos daños que se han producido en algunas estaciones del metro. Entonces, disculpen. Entonces, el tema es, esta gente que está en el gobierno, que en su oportunidad no solamente apoyó, sino que además instigó, alentó, fue parte de quienes llamaron a destruir el país. Ahora están en el gobierno y por supuesto están en la otra cara de la moneda. Bueno, ¿qué dijo el señor Cataldo en una entrevista a una radioemisora? Comillas, yo creo que este no es el camino adecuado. Fíjense lo que dijo, no creo que este es el camino adecuado. Además, Metro es una institución que le funciona y ayuda a millones de personas que todos los días recorren a lo largo y ancho la región metropolitana. Eso, cierre de comillas, eso dijo el señor Cataldo. Yo creo que este no es el camino adecuado. Ahora, hoy, 2023, no es el camino adecuado, pero era el camino adecuado en 2019 cuando él mismo, a través de las redes sociales, alentaba y efectuaba el llamado, ¿no es cierto?, a los estudiantes a manifestarse y esto, ¿no es cierto?, de que no son 30 pesos, son 30 años. No podemos decir de que está comprobado, pero existen claras evidencias, existen serias dudas de que efectivamente fue el Partido Comunista el que instigó, fue el Partido Comunista el que lideró este estallido delincuencial, porque esto no fue espontáneo, de ninguna manera. Nadie quema
la cantidad de estaciones del metro que se queman simultáneamente, nadie inicia una revolución como se intentó de esta forma. Así es que esto de que fue una manifestación espontánea, de que fue un estallido social, mentira. Esto fue un intento de revolución lo que se quiso hacer. Y por supuesto que el fin de todo esto era que el presidente Piñera, que estaba en ese minuto gobernando, ¿no es cierto?, dejara la presidencia de la República. Bueno, ¿qué otras cosas dijo el ministro Cataldo? Hoy día los caminos para poder abordar estas problemáticas son otros. Y otra cosa que dijo, hay cosas que deberían quedar al margen de este tipo de intervenciones, sobre todo aquella infraestructura pública, crítica que le contribuye a las personas más que le genera dificultades. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, como cuando se queman micros, como cuando se deterioran las escuelas producto de movilizaciones. Es increíble. En un posteo de Twitter de nuestro movimiento, yo respondí a ese posteo, ¿cómo nos cambia la vida? Perdón, el posteo fue el que hizo, que se escribió, ¿cómo nos cambia la vida? Ahora que esta extrema izquierda está en el poder, que ahora que está en el gobierno, llama a tener cuidado a abordar estas problemáticas de otra forma. Y que las condiciones, que los tiempos son distintos. Vuelvo a insistir, a todo esto, entre paréntesis, el señor Cataldo ha insistido en su posición, ¿ah? De que él ha dicho que las condiciones, que las circunstancias no son iguales, no son las mismas ahora que las de hace 2019. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado que el país está más pobre, que el país está más deteriorado, producto de los graves, este intento de revolución que se realizó en 2019. El país está en muy malas condiciones. El país retrocedió por lo menos 10 a 15 años en su desarrollo. Eso ha cambiado. Pero principalmente, ¿qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado de que ahora la extrema izquierda está en el gobierno. Si eso es lo principal. Y por eso que el señor ministro de Educación, ¿no es cierto?, ahora es tan conciliador y dice que hoy los caminos para abordar estas problemáticas son otros. Entonces, basta ya de hipocresía, basta ya de el que la verdad es verdad cuando a mí me conviene, que lo bueno o lo malo es dependiendo de mis intereses. Basta de esta política sucia. Bueno, ¿qué quieren que les diga? En realidad no hay mucho más que decir al respecto. Hacemos nada más o insistimos en basta ya a la hipocresía política, basta ya a esta gente, a estos políticos desvergonzados, ¿no es cierto?, que ahora borran con el codo lo que escribieron hace poco tiempo atrás con la mano. Bien, queridos amigos, vamos al segundo tema que tenemos preparado para el día de hoy. A ver, y tiene relación con el aprovechamiento político y la politización de la justicia. Hace pocos días, la Corte Suprema de Justicia dictó la sentencia definitiva por el llamado caso Frei Montalva y absolvió a todos los condenados de la muerte del expresidente de la República. A ver, yo en lo personal, en algún minuto integré una fundación que se llama Observatorio Militar, Observatorio Militar de Derechos Humanos. A ver, y ahí hicimos un estudio acabado de este caso judicial por el fallecimiento del expresidente don Eduardo Frei Montalva, que él murió después de las complicaciones a una operación que se le hizo de una hernia al hiato. Era una operación toda operación tiene sus riesgos, pero era una operación bastante simple. Bueno,
Producto de esta operación hubo complicaciones posteriores, ¿no es cierto? Y a raíz de las cuales falleció el presidente, el expresidente de la República. Y aquí hubo un grupo de gente, un grupo de médicos, un grupo de amigos, porque el doctor Patricio Silva, quien operó en segunda instancia, en segunda y tercera instancia, era amigo personal del presidente de la República, que hicieron lo imposible por salvarle la vida. A todo esto, queridos amigos, para que ustedes sepan lo que, a ver, ahí claramente, obviamente que aquí estos son antecedentes, son opiniones, son, son hechos que están claramente, quedaron acreditados en la causa. Eh, aquí algo sucedió en la primera operación, y claramente hubo un problema. No sé, o sea, aquí, a ver, es difícil, ahora sí, fue un error, sí, error. El problema es si es un error voluntario o involuntario, ¿no es cierto? Obviamente que nadie va a querer dañar a un paciente, pero aquí claramente algo malo, algo incorrecto se hizo durante la primera operación que le produjo una infección posterior al presidente de la República, y esto derivó una septicemia. Y estando dentro de este cuadro de extrema gravedad, hubo esfuerzos de estos médicos, de algunos médicos, esfuerzos sobrehumanos por salvarle la vida. Y no se logró hacer. Bueno, y de esto, y aquí estamos el tema del aprovechamiento político, de esto clara y derechamente hubo un aprovechamiento político, primero de la hija del expresidente, la señora Carmen Frey, ex senadora de la República, la señora Carmen Frey, que aprovechó este hecho, este triste hecho de su padre para eh, construir una causa judicial artificial, eh, rotulándola de el primer magnicidio en la historia de Chile. Entonces, claro, aquí que se conjugó. Les voy a fundamentar después por qué hablo de aprovechamiento político, principalmente de la señora Carmen Frey, pero también de su hermano, el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. E insisto, enseguida les voy a demostrar por qué hubo aprovechamiento político. Y por una parte. Por otra parte, estaba el hecho de que el nombre, la imagen del expresidente de la República, don Eduardo Frei, claramente, para efecto de la historia, quedó manchada por un sector de político, obviamente que el de la extrema izquierda, porque, y también es un hecho, comprobado, están los antecedentes, que el expresidente Eduardo Frei Montalva apoyó el pronunciamiento militar, justificó el pronunciamiento militar. Lo que pasa que él lo que quería, también digámoslo derechamente, era que produció el pronunciamiento militar, después los militares entregaran el gobierno a los políticos de la época. ¿Y qué sucedió? Que el gobierno militar dijo, no, pues, a ver, esta grave crisis, esta situación de extrema gravedad a la cual el que vivió el país fue producto de la mala administración, de la mala, del mal comportamiento de la clase política. Así que aquí vamos a renovar nuestro Chile. Y fue lo que se hizo, fue cambiar las bases institucionales y eh, tratar de que no se cometieran los mismos errores. Entonces, por eso que no se entregó. Entonces, después, el año 74, cuando el presidente Eduardo Frei Montalva vio que los militares no iban a entregar de inmediato el gobierno, entonces ahí se convirtió en opositor al gobierno. Pero claramente, al gobierno militar me refiero, pero claramente él apoyó el pronunciamiento militar y lo justificó. Por supuesto, con fundamentos serios y fundamentos claros. Bueno, volvamos al tema. Entonces, el nombre del expresidente Frei estaba manchado, tenía esta mancha, entre comillas, ¿no es cierto? Eh, y por otro lado, estaba el hecho de que era una manera de enlodar o de, yo diría ya, de darle como su golpe de gracia al gobierno militar. O sea, el gobierno militar mató, asesinó a un presidente de la República, porque eso fue lo que se pretendió hacer, que aquí eran agentes del Estado los que habían asesinado al presidente de la República. Entonces, todas estas circunstancias se conjugaron para crear esta farsa jurídica. A ver, la causa se inició en el año 2004, y para lo cual, ¿no es cierto?,
la señora Carmen Frey, en ese minuto ella era, eh, era senadora. Ahí están los antecedentes donde ella hace uso de la palabra en la hora de incidentes en una sesión del Senado en donde plantea ahí ya oficialmente la tesis del asesinato de su papá. Y a raíz de esto, la misma Cámara, el mismo Senado, ¿no es cierto?, la apoyó para que el gobierno de la época iniciara una investigación. La investigación tuvo a cargo de un ministro en visita extraordinaria, que fue designado el señor Alejandro Madrid. Esta causa se inició el año 2004. Bueno, la señora Carmen Frey, como decía, fue senadora de la República entre los periodos de 1990 a 1998 y de 1998 a 2006. Cuando dejó de ser senadora, ella desapareció de la escena política. Nunca más figuró. Obviamente que excepto por la causa judicial que ella impulsó. Un antecedente. Segundo antecedente. El 15 de diciembre de 2009, el ministro en visita, el señor Alejandro Madrid, emitió una resolución judicial en donde estableció que el fallecimiento del presidente Frei Montalva habría sido ocasionado por la introducción paulatina de sustancias tóxicas no convencionales. Curiosamente, esta resolución del juez Madrid se emitió justo, estamos hablando de diciembre de 2009, justo cuando el país estaba viviendo una elección presidencial y estábamos a puertas de la segunda vuelta entre los candidatos Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Sebastián Piñera. Entonces, se dan cuenta, yo estoy dando dos ejemplos, perdón, y decir lo último que la señora Carmen Frey, yo había dicho que había desaparecido de la escena política, terminó siendo, por supuesto, con esta fama, entre comillas, que adquirió, vicepresidenta de la Democracia Cristiana. Entonces, yo aquí le estoy dando a conocer dos antecedentes, dos pequeños antecedentes. Aquí hay muchísimos antecedentes que demuestran que esto fue un aprovechamiento político. Le estoy dando dos antecedentes claros en donde esta causa, que fue una causa artificiosa, en el Observatorio Militar y Policial de Derechos Humanos que yo les contaba, al cual integré, conclusiones a las cuales nosotros arribamos, fue de que, por un lado, era lavar la imagen del expresidente Frei, hacer uso en beneficio propio, ¿no es cierto?, de los familiares directos de esta circunstancia, un uso político, y tercero, ya darle como golpe de gracia al gobierno militar. A ver, el 30 de enero de 2019, el ministro en visita, Alejandro Madrid, emitió una sentencia de primera instancia en donde condenaba por homicidio simple a ser procesados el doctor Preciso Silva Garín, médico que efectuó las operaciones, como decía, para tratar de salvarle la vida, Luis Becerra Rancilla, que era el chofer de Eduardo Frei Montalva, y Raúl Lillo Gutiérrez, que era ex agente de la CNI, que este señor lo que hizo, todos los antecedentes de la carpeta, era hacer un seguimiento del presidente. Como coautores, el doctor Pedro Valdivia Soto, médico, en calidad de cómplice, y Helmar Rosenberg y Sergio González Bombardier, tanatólogos ¿cómo se llama?, de la Universidad Católica, que efectuaron el trabajo de conservación del cuerpo, como en cubridores. Queridos amigos, aquí no nos faltaría programa para yo contarles todos los detalles, pero por ejemplo en el caso de los doctores Helman Rosenberg y Sergio González, ellos eran, como decían, tanatólogos de la Universidad Católica. Cuando falleció el presidente Frei, y como una forma, como consideración a él, para no sacarlo, no llevarlo a una morgue, se le pidió a estos dos médicos que concurrieran a la clínica, oh Dios mío, se me fue en este minuto, la clínica Las Condes, no. Perdón, disculpen, en este minuto no estoy seguro, pero a la clínica donde fue operado, donde está internado el presidente, para que hicieran ahí el tratamiento de conservación del cuerpo, porque obviamente como iba a ser presidente de la República, él no iba a poder ser sepultado dentro de las 48 horas.
Y fue así, ¿no es cierto? Estaba todo este proceso, ¿no es cierto?, de rendir los honores, de exponer, ¿no es cierto?, para que la gente se despidiera de él. Entonces, se le hiciera este tratamiento de conservación. Y esto se hizo en la misma clínica, en la misma pieza. Bueno, aquí, por ejemplo, estos dos médicos que fueron acusados de encubridores, se les acusó de que ellos habían efectuado este procedimiento clandestino, a espaldas de la familia. Entonces, mire, canallada de ese tipo, el doctor Patricio Silva Marín, como digo, que era médico, era un médico, era amigo personal del presidente de la República, del expresidente de la República, médico, amigo personal, que a raíz de que el médico que lo operó inicialmente, que no voy a dar su nombre entre paréntesis, que lo operó realmente y donde se supone que se produjo, donde está claramente, hay serias dudas de que se produjo un error que derivó en la situación grave que vivió de salud el expresidente, eh, él tuvo la voluntad de operarlo en dos oportunidades, no me acuerdo si fue en dos o tres oportunidades, porque venían estas crisis, ¿no es cierto?, donde estaba avanzando la septicemia, se le volvía a abrir al presidente, se le efectuaban lavados intestinales, qué sé yo. Bueno, se hicieron, como digo, esfuerzos sobrehumanos para tratar de salvar la vida, pero todo esto fue utilizado en contra. O sea, en el caso del doctor Silva, de que él lo había operado sin permiso de la familia, de que él había aprovechado estas operaciones para envenenar, ¿no es cierto?, para perjudicar la vida del presidente. Como digo, todo lo que involucra este caso es una cosa tan grotesca, tan canallesca, pero bueno, y aquí hubo 6 personas que vivieron casi 20 años bajo el escrutinio público, que fueron condenadas públicamente, mediáticamente. En el intertanto, 4 de estas 6 personas fallecieron sin conocer la justicia, y recién ahora, casi 20 años después, la Corte Suprema acaba de dictaminar, ¿no es cierto?, de que aquí no hubo ningún intento de asesinato, de que el presidente, que no hubo intervención de estas personas en la muerte del presidente Frei, y fueron absueltas. Qué triste el aprovechamiento político, como dijimos, ¿no es cierto?, y la politización de la justicia, porque a mí no me cabe la menor duda que el señor Madrid se prestó para esta farsa jurídica, porque obviamente que él estaba mirando, ¿no es cierto?, escalar eh, en la judicatura nacional, con miras a la Corte Suprema. Entonces ahí está el interés. Triste espectáculo que dimos como país por mucho tiempo, y que una pena que, a indignación de que todavía la señora Carmen Frey acaba de hacer por ahí unas declaraciones, y otros personajes de la democracia cristiana, en donde insisten de que el presidente fue asesinado. Bueno, a ver, el próximo tema lo titulamos como sucede en Chile, al final nadie tiene la culpa. Del caso esto de las fundaciones se ha hablado muchísimo, pero aquí hubo antecedentes que salieron a luz pública, relacionados con la dirección de presupuestos, en donde la directora de presupuesto es la... perdón, se me fue el nombre, no lo encuentro aquí. Bueno, ya me voy a encontrar con el nombre de la historia del presupuesto. Eh, a ver, la señora Macarena Lobo, que es la subsecretaria, subsecretaria general de la presidencia, dijo que aquí se ha generado una falsa polémica con el Contralor. A ver, todas las instituciones, todas las organizaciones del Estado tienen contralorías internas. Entonces, aquí se ha acusado de que ¿cómo se llama?, la Contraloría Interna de la Secretaría de la Presidencia no realizó su trabajo, no puso un paralelo, ¿no es cierto?, a estas irregularidades en la entrega de recursos a las fundaciones. Entonces, el Contralor de la República dijo recientemente
que dijo que aquí existen 3 niveles de control. Está primero, por supuesto, las autoridades directas, ¿no es cierto? Y la gente con la cual trabaja, ¿no es cierto? Que tienen que establecer los procedimientos, tienen que establecer los procedimientos de acuerdo a la ley para poder llevar a cabo su trabajo y, en este caso, ¿no es cierto?, la entrega de recursos públicos. Después está esta Contraloría Interna, que debe velar, ¿no es cierto?, porque la gente que está ejecutando el trabajo lo ejecute correctamente. Y en tercer lugar está la Contraloría. Bueno, la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia dijo que el Consejo de Auditoría General de Gobierno es un órgano asesor que no tiene facultades decitorias, por tanto, no puede ejecutar directamente, diciendo con esto que ellos no tenían por qué tomar acción en lo que ya se sabe exactamente y fehacientemente que fueron irregularidades que se cometieron en la entrega de estos dineros. Entonces la pregunta que hacemos es, ¿para qué tiene un órgano contralor la Secretaría General de Gobierno? Yo les hablo por la realidad y conozco de la Armada. La Armada tiene una Contraloría de la Armada. Y la Contraloría de la Armada, nosotros siempre decíamos los marinos cuando estábamos en servicio, es más estricta, es más jodida, pues dicho un buen chileno, que la Contraloría General de la República. Y la Contraloría Armada controla, valga la redundancia, audita permanentemente en todo momento que se estén utilizando bien los recursos y que los procesos sean adecuados de acuerdo a la ley. Entonces, eso nosotros lo vemos y es el trabajo. Es como muy bien dijo el Contralor de la República, el Contralor General. Es la segunda línea, es el segundo nivel de control. Pero aquí la señora subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia dice que este es un órgano solamente asesor y que no tiene mayor jurisdicción. Entonces, volvemos a decir, ¿para qué está esta Contraloría Interna de la Secretaría General de la Presidencia? Aquí hubo serias irregularidades que se cometieron en la entrega de estos recursos. Se relajaron los sistemas, se relajaron los procedimientos. O sea que la Contraloría Interna de la Secretaría General está simplemente para decir sí, está para hacer unos yes man, como hacemos nosotros, unos yes man. Sí. No, pues ellos son los que tendrían que haber levantado la voz y tendrían que haber dicho, oye, ¿sabe qué? Aquí, como lo hizo la señora, como decía la directora de presupuesto, en algún minuto, modificó los procedimientos para que se hicieran más relajados, ¿no es cierto? Y se pudiese entregar recursos con mayor facilidad a estas fundaciones. Bueno, ahí es donde la Contraloría Interna debe haber dicho, no, esto no corresponde que se haga. Bueno, ahora la señora Secretaria General de la Presidencia dice que no, que este Consejo de Autoridad General de Gobierno es un órgano asesor y que no tiene mayor incidencia y que no tiene mayor actuación, que no tiene mayor poder de decisión ni mayor poder de control. Bueno, eliminémoslo entonces, pues. Ahorrémonos no sé cuántos dinero se le estaba pagando a toda esta gente que trabaja en este Consejo de Autoridad General del Gobierno. Queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Desgraciadamente, una vez más se nos ha hecho corto para tratar otro par de temas que teníamos pensado conversarlos con ustedes. Bueno, nos veremos la próxima semana y continuaremos conversando. Les agradecemos de corazón, como siempre les decimos al terminar el programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Continúen la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten
y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.